El vaquero pagó el boleto de viaje del anciano. Minutos después, dos hijas deslumbrantes se presentaron frente a ellos. Antes de entrar en la historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La estación del tren era pequeña, un edificio bajo hecho de tablones gastados con vidrios opacos por el humo frío y el viento de semanas enteras. Dentro el aire olía a hierro y ceniza tan pesado que se quedaba pegado en la garganta. En una esquina una estufa reposaba como un animal dormido. Su calor apenas alcanzaba las bancas alineadas contra la pared. Dos faroles colgaban de ganchos de hierro con una luz amarilla y débil que dibujaba sombras duras sobre el piso de madera. El repiqueteo del telégrafo sonaba constante detrás de una puerta entornada, como un reloj que no quería detenerse. Ya era tarde, y el frío del otoño se sentía como un aviso de invierno adelantado. Afuera el cielo lucía pálido, y el polvo corría en espirales secas sobre los rieles. En la vía lejana, un tren de carga descansaba su máquina, resoplando bajo humo negro, enroscándose hacia el gris del cielo. Caleb Rourke cruzó la puerta despacio, las botas arrastrando un rastro de tierra sobre el umbral. No miró mucho, alrededor solo recorrió el cuarto con una mirada calculada y se detuvo frente a la taquilla. El ala de su sombrero negro le cortaba el rostro en sombra, pero el ángulo duro de su mandíbula y los ojos graves eran evidentes para el boletero que lo observó. Caleb buscó en el bolsillo de su gabán el rollo de billetes. Ya tenía la suma calculada. Solo ida a El Paso no era su hogar, pero estaba al sur y lejos, y eso era todo lo que él quería a distancia. Apoyó la palma sobre el mostrador, listo para hablar cuando escuchó una voz a su izquierda. «Ya sin fuerzas, por favor, tiene que ayudarme». Caleb giró apenas la cabeza para mirar. Un anciano estaba al otro extremo del mostrador, encorvado bajo un abrigo color tierra parchado y flojo en las costuras. Su rostro marcado por arrugas profundas, la piel estirada sobre los huesos filosos. El cabello desordenado y gris, asomando bajo un sombrero sudado y manchado. Sus botas estaban cuarteadas cerca de las suelas y la manera en que sus dedos temblorosos revolvían unas cuantas monedas sobre el mostrador lo decía todo. La voz del taquillero fue plana sin compasión. «El boleto a San Angelo cuesta $1.40. No le alcanza». El viejo trató de juntar las monedas como si al contarlas de nuevo fueran a sumar distinto. Una moneda rodó y la siguió despacio con las rodillas tiesas como postes de cerca. «Tengo familia allá», murmuró la voz quebrada. «No tengo otro lugar a dónde ir». El taquillero solo lo miró. Caleb observaba en silencio la mandíbula apretada a un músculo latiendo cerca de la quijada. No quería escuchar súplicas, no quería estar en un cuarto que pesaba así. Ya había visto demasiadas veces cómo se ve un hombre cuando se le escapa la esperanza. Había jurado no volver a sentir porque sentir le había costado antes una esposa y un hijo no nacido en un invierno que congeló todo lo que creyó tener seguro. Podría haberse volteado. De hecho, casi lo hizo. Ya tenía el dinero de su boleto en la mano. Iba rumbo al sur a tomar un trabajo domando caballos para un ranchero desconocido porque pagaba en efectivo y no hacía preguntas. Ese era su plan: seguir andando, mantenerse solo, no mirar de cerca el dolor ajeno. Pero el sonido del respiro del viejo áspero y resignado se le quedó clavado bajo las costillas. Golpeó los billetes sobre el mostrador con fuerza suficiente para que el taquillero levantara la vista. «2 boletos», dijo Caleb, la voz pareja sin más. El taquillero dudó. Luego empujó las monedas de regreso al anciano y empezó a escribir. La perforadora sonó 2 veces. El papel se desgarró y 2 boletos quedaron sobre el mostrador. Caleb los tomó, giró y extendió uno.
El viejo se quedó inmóvil, la mano suspendida, como si no confiara en lo que veía. La boca se le abrió y cerró antes de que pudiera emitir un sonido ronco y bajo. «Hijo, no puedo». «No importa», lo interrumpió Caleb, no brusco, solo definitivo. No quería que el agradecimiento del hombre se derramara en el suelo. Dio un leve asentimiento, se dio media vuelta y caminó hacia la banca junto a la estufa. Se sentó, codos en las rodillas, ojos en el piso gastado. El calor de la estufa apenas rozaba sus botas. No se sintió bien por lo que había hecho. Tampoco mal. Era simplemente algo que un hombre hacía cuando podía, como sacar a alguien de una zanja o empujar una carreta atascada. Pero sabía que después le rondaría en la cabeza. La voz hueca del viejo, cómo sonaba. Caleb fijó la mirada en la puerta, pensando en el tren, en cuántas millas más tendría que dejar atrás antes de que el peso en su pecho se aligerara, aunque fuera un poco. No notó que el cuarto se volvió silencioso hasta que el viento azotó la puerta abierta. Entró aire helado y polvo arrastrando una sombra sobre el piso. Y entonces, ellas aparecieron. Dos mujeres, faldas manchadas de camino, rebozos apretados contra el viento. La primera era alta, cabello oscuro, cayendo suelto sobre los hombros, rostro fuerte, a pesar del desgaste del viaje. Su vestido de calicó verde deslavado se tensaba donde las costuras habían cedido y el escote se había rasgado a un lado, mostrando una franja de piel clara sobre la curva de su pecho. Las botas casi inservibles. El dobladillo roto, enganchado más de una vez en las piedras del camino, pero caminaba como alguien que hace tiempo decidió no quebrarse. La segunda era más joven. Quizá unos 21 años, cabello color trigo trenzado flojo sobre la espalda, ojos azules opacados por el cansancio, más delgada, hombros encogidos, y el vestido de algodón color arena que llevaba parecía 2 tallas más grande, colgándole ligero sobre el cuerpo. Todos los hombres de la sala levantaron la vista cuando entraron, no solo por su hermosura, aunque la tenían gastada bajo el polvo. Pero como no era común que mujeres llegaran a un sitio así, sin un motivo de peso, Caleb no se movió. Solo observó bajo la sombra de su sombrero mientras el anciano giraba. Su rostro se abrió en una expresión que parecía alegría, aunque cargada de agotamiento. «Niñas», alcanzó a decir la voz, temblándole más que las manos. «Gracias al Señor que llegaron». Fue entonces cuando Caleb entendió que aquella noche no iba a ser sencilla. La puerta se cerró de golpe detrás de ellas, con un ruido seco, cuando el viento perdió fuerza. El polvo rodó sobre las tablas, hasta quedarse atrapado en las grietas marcadas por años de botas. Las dos mujeres se quedaron quietas unos instantes, dejando que el frío resbalara de sus faldas. Los rebozos apretados contra los hombros delgados. Sus ojos recorrieron el lugar con calma, midiendo cada rostro, leyendo el ambiente, como lo hace quien ha tenido demasiado camino y poca seguridad. El anciano llegó a ellas primero. Sus manos flacas temblaban aún más mientras sujetaba a la hija mayor por los brazos, la voz quebrándose al pronunciar su nombre. Caleb lo escuchó claro, Ruth. A la otra la atrajo un respiro después, Clara. Sus dedos acariciaron su espalda como si no creyera volver a sentir carne tibia bajo la palma. Su murmullo fue áspero entre alivio y culpa. Pensé que las había perdido a las dos. La mayor, Ruth, se inclinó hacia él, aunque sin entregar del todo su peso. Su rostro, lo que Caleb alcanzaba a ver bajo la melena suelta y oscura, no mostraba lágrimas, solo huellas de kilómetros y noches sin alimento suficiente. Miró por encima del hombro de su padre, rápida y aguda, barriendo el cuarto otra vez, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Caleb. Luego se apartaron. La más joven, Clara, se mantuvo pegada al lado del viejo, los dedos aferrados a la manga gastada del abrigo.
Todavía parecía una muchacha, aunque los años ya habían marcado su cuerpo. Sus ojos azules muy abiertos, labios partidos y pálidos por el viento. No necesitaba alzar la mirada. Los hombres ya la observaban y ella lo sabía. Caleb no se movió de la banca. Permaneció con los codos en las rodillas, ojos grises fijos en la escena, la mandíbula cada vez más apretada. No era de andar metiéndose en problemas ajenos. Los problemas siempre se desbordaban cuando uno les abría la puerta. Pero algo en la voz del viejo al decir, pensé que las había perdido, se le quedó clavado fuerte. Eso mismo se notaba en la manera en que ambas mujeres se sostenían. No quebradas, pero al borde. Murmuró Ruth, baja y firme. Aunque si uno ponía atención había un leve temblor en el tono. No tienes el boleto. No era pregunta, más bien una sentencia. Su mirada bajó a las manos de él y no vio más que un papel doblado con cuidado. El viejo lo levantó como prueba. Su sonrisa se abrió de par en par, pura encía y dientes gastados. Ya lo tengo. El hombre me ayudó. Su cabeza giró despacio, como si un peso la jalara, y sus ojos se clavaron en Caleb. Ese. Caleb no quería la atención, pero igual le cayó encima. Los ojos de Ruth siguieron la seña del padre y se fijaron en él de lleno esta vez. No se apartaron de inmediato. Oscuros serenos, leyéndolo como se lee el cielo antes de una tormenta, buscando dónde quebraba y dónde resistía. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero las palabras no llegaron. No todavía. La menor lanzó una mirada tímida y rápida, luego bajó la cabeza. El viejo carraspeó. «Señor». La voz le titubeó, pero enseguida se afirmó, como si el orgullo peleara contra el temblor. «Estas son mis hijas, Ruth, Clara». Sus manos flotaron cerca de los hombros de ambas, sin apretar, como si supiera que ya habían sentido demasiadas manos encima. «No hemos tenido suerte en el camino. Perdimos casi todo. La única razón por la que sigo en pie es por usted». Caleb no contestó de inmediato. Sentía las miradas sobre él. El boletero, dos hombres junto a la estufa. Hasta el chico del telégrafo, espiando por la rendija de la puerta. Dejó que el silencio pesara hasta volverse casi sólido. Luego asintió breve la voz áspera como grava, «No lo mencione». Ruth no apartó la vista, ni siquiera cuando la comisura de su boca se movió, como si quisiera decir algo más si el cuarto no estuviera lleno de oídos. En lugar de eso, se volvió hacia su padre. «El tren sale pronto», dijo. «¿Dónde está el resto del pasaje?» La sonrisa del anciano se apagó y Caleb alcanzó a notar el destello de pánico en sus ojos antes de que lo escondiera. «No más que 2 asientos», admitió casi en un susurro. «No pude estirarlo más». Ahí fue cuando se entendió lo inevitable, lo que todos en la sala ya habrían adivinado. 3 personas, 2 boletos, y nada más que unas monedas sonando en el mostrador como huesos dentro de una lata. El taquillero habló antes que cualquiera. «El tren no espera», dijo. Su voz como filo raspando piedra. «Decidan rápido o háganse a un lado». El mentón de Ruth se levantó despacio. Su mano rozó el borde roto de su rebozo, como si sintiera cada mirada ardiendo sobre ella. Caleb observó el aire moverle el pecho bajo el cálico verde. La costura cerca del cuello estirada donde se había abierto. Y él se odiaba por notarlo, porque lo que se mostraba ahí no era elección. Eran kilómetros duros y tela gastada. Ella cambió el peso de un pie a otro, enderezó los hombros y su voz salió firme, cortante. «Entonces, no lo vamos a dejar». La mandíbula de Caleb se tensó. Ya había escuchado ese tono antes. El sonido de una mujer que había caminado demasiado para ver cómo su sangre se iba sola. Bajó la vista a sus botas, al polvo incrustado en el cuero, y pensó en lo que lo esperaba al sur. Un trabajo,
Un lugar donde nadie le pidiera nada. Un comienzo limpio o algo parecido. Se lo repitió 2 veces, quizás 3. No importaba. Cuando levantó la cabeza, las palabras salieron como si lo hubieran estado esperando. 3 asientos, dijo Caleb despacio, para que no hubiera error. Póngalo en el mío. El cuarto se quedó en silencio salvo por el silbido del viento entre las vigas. Ruth lo miraba con tal fuerza que podía clavar a un hombre en el suelo. El viejo parpadeó, la garganta trabajándole como si no pudiera tragar lo ocurrido. Caleb no pestañeó de regreso. Solo se puso de pie, dejó los billetes sobre el mostrador y aguardó mientras el taquillero perforaba otro boleto y lo deslizaba con un gruñido. Cuando Caleb se volvió, Ruth aún lo observaba, no suave, no agradecida, solo evaluándolo. La más joven se aferró más fuerte al rebozo, los ojos moviéndose entre ambos, como si no supiera hacia dónde iba a quebrarse el suelo. Caleb no dijo nada, simplemente recogió el boleto, inclinó el sombrero y volvió a la banca. El peso en el pecho más denso, ahora porque sabía con certeza. Esto no iba a terminar en el andén. El silbido cortó el aire tan fuerte que sacudió el polvo de las vigas. Los hombres en la banca se movieron subiendo los cuellos botas, rechinando sobre la tierra mientras se levantaban. Afuera la máquina resoplaba fuerte, lanzando un rizo de humo negro al cielo pálido. La voz del taquillero tronó sobre el murmullo grave. Tren para San Angelo y el Paso abordando ahora. Caleb se levantó despacio, el ala del sombrero sombreando sus ojos, mientras guardaba el último boleto en el bolsillo del abrigo. El viejo abrazó a sus hijas. La voz baja con esa preocupación que no abandona a un hombre ni cuando lo más duro ya pasó. Solo que esto no había terminado. No para ellas, y mucho menos para Caleb. Lo sentía en las entrañas. Lo que había hecho lo había atado a ellas, aunque nadie lo dijera en voz alta. Los 3. Ruth, Clara y su padre avanzaron hacia el andén, las faldas rozando el piso, los rebozos apretados contra el viento que se colaba por la puerta. Ruth iba adelante pasos firmes a pesar del dobladillo deshilachado arrastrándose sobre las tablas. Los ojos de Caleb la siguieron sin querer. No solo porque ella caminaba como quien no permite que el mundo la vea doblarse, sino porque todos los hombres en esa sala la miraban también, y no todos con bondad. Alcanzó a ver a 2 junto a la estufa, cruzando una mirada. Uno levantó la barbilla, como si tuviera una frase lista para soltar. Caleb dejó caer la mano cerca del abrigo, con una frialdad fácil por si acaso. Ellos leyeron la mirada en sus ojos y pensaron mejor. Afuera el andén era una franja de tablas rústicas alineadas con cajas y barriles. El viento soplaba duro trayendo el olor de humo frío y aceite. Ruth giró el rostro contra la ráfaga, el cabello azotando suelto sobre el hombro. Ayudó a Clara a subir al tablón más cercano al tren, una mano aferrada al brazo de su hermana, la otra sujetando una pequeña maleta de tapete que ya había visto mejores años. Eso era todo lo que tenían. Caleb se dio cuenta. También notó cómo los dedos de Clara se agarraban fuerte, como si la madera bajo sus botas pudiera partirse y lanzarla a la oscuridad. Escuchó al viejo murmurar de nuevo un agradecimiento ronco como lija. «No sé qué habríamos hecho sin usted». Caleb le dio la misma respuesta de antes. Nada más que un leve asentimiento. Hablar nunca resolvía gran cosa en su experiencia. Mientras esperaban que el conductor los llamara, Caleb los observó más de cerca. Las preguntas lo rondaban desde que la puerta se abrió y el frío las trajo, y ahora apretaban con más fuerza. ¿Por qué 2 mujeres como ellas andaban en camino tan tarde en el año? ¿De dónde habían partido? ¿Qué pasó que las dejó con nada más que faldas gastadas y un padre incapaz de pagar siquiera un asiento, mucho menos 3?
No preguntó todavía. No ahí con hombres lo bastante cerca para escuchar. Pero Ruth debió sentir el peso de su mirada, porque se giró de pronto, ojos oscuros, clavándose en los suyos. Fue rápido, apenas un latido, pero suficiente para que él viera lo que había detrás. Orgullo sí, pero algo más también. Una preocupación filosa, como cuchillo, y un miedo enterrado tan hondo que apenas se asomaba tras el acero que llevaba en el rostro. A bordo ladró el conductor. «¡Vámonos!». Caleb dio un paso atrás dejándolos subir primero. El viejo se aferró al barandal con los dedos tiesos y logró subirse. Clara detrás, el rebozo resbalando para dejar ver el cuello del vestido flojo en la garganta. Ruth subió al final. Cuando su bota tocó el peldaño de hierro, el tren se sacudió y ella se aferró al pasamanos con fuerza, los nudillos blancos. La mano de Caleb salió sin pensarlo, los dedos rozándole el brazo. Calidez a través de la manga delgada. Ella recobró el equilibrio, lo miró una vez, y por primera vez, desde que él había soltado el dinero, le habló directo. «No tenías por qué hacerlo», dijo voz baja, pero firme. No era agradecimiento, solo un hecho. Caleb sostuvo su mirada gris contra oscuro. «Lo sé». Ella vaciló, como si hubiera algo más que quería decir, pero siguió adelante, sin darle aire. Dentro el vagón olía a humo de carbón y humedad. Las bancas corrían a ambos lados gastadas y marcadas por años de viajes. Una estufa ardía débil al fondo, apenas suficiente para empujar un poco el frío. El viejo se acomodó cerca atrás con Clara, hecha un ovillo junto a él. Ruth se deslizó al otro lado, dejando la maleta de tapete a sus pies, sus ojos fijos en el pasillo, como si quisiera mantenerlo entre ella y el mundo. Caleb permaneció cerca del frente, pero la distancia no importaba. La tensión viajaba en ese vagón, igual que el temblor del tren cuando la máquina jalaba duro. Cada vez que el silbato sonaba, Clara se estremecía y se pegaba más a su padre. Ruth no se movía. Miraba por la ventana, como si ésta le debiera respuestas, la mandíbula rígida, conteniendo algo más que el frío. Las preguntas se amontonaban en la cabeza de Caleb, y cuanto más observaba, más pesaban. Huirían de algo. Alguien les había hecho daño. No le gustaba cómo se acomodaban esos pensamientos en su pecho. Se repitió otra vez que no era asunto suyo. Se dijo que bajaría en el paso y no volvería a verlas. Pero en el fondo, sabía que no, porque los problemas no miraban así a los ojos para desaparecer con el siguiente silbato. El tren dio un salto, las ruedas rechinando sobre el acero, y entre el vidrio ahumado, Caleb observó la tierra extendiéndose plana y vacía milla tras milla, de matorrales y pasto pálido, doblándose al viento. Se recargó contra la banca, sombrero caído bajo, pero los ojos siguieron abiertos, y los pensamientos también. Si esas mujeres estaban en el aprieto que sospechaba, ¿qué pasaría cuando llegaran a la siguiente estación y los hombres que las esperaban no fueran él? El tren siguió parejo por las llanuras casi 2 horas antes de que el clima cambiara. La primera señal fue una mancha gris amontonándose en el horizonte, y luego el viento giró brusco, cortando más frío, como si el invierno llegara antes de tiempo. Para cuando el anochecer cubrió las llanuras, los vidrios del vagón estaban empañados en las esquinas, y las lámparas se mecían con el vaivén de las vías. El aire dentro se espesó de lana húmeda y humo agrio. Caleb se cerró más el abrigo, mirando cómo el cristal se escarchaba en las orillas. Al otro lado, el viejo se desplomó contra la pared de la banca, la cabeza cayendo pesada en el sueño. Clara se inclinó sobre él, el rostro pálido y pequeño, bajo el peso del día. Los ojos cerrados pero sin descanso, los dedos apretados en el rebozo. Ruth permaneció erguida, el cabello oscuro cayendo suelto sobre los hombros.
los ojos fijos en la negrura, más allá del vidrio, donde la tierra pasaba como un fantasma. No había vuelto a hablar desde el andén, ni con Caleb, ni siquiera con su hermana, salvo una palabra baja, cuando la muchacha se estremeció y tembló fuerte. Caleb se quedó en el frente, pero en ángulo suficiente para verlas bien. Cada milla dejaba más preguntas que respuestas, y ahora la más fuerte le golpeaba la cabeza. ¿Qué hacían en ese camino tan tarde, en la temporada con casi nada en las manos? Sin carreta, sin baúles, solo una maletita que no podía cargar más que un par de cambios. Nadie viajaba tan ligero a menos que estuviera huyendo, y ese pensamiento se asentaba pesado, arrastrando otros detrás. Hombres a quienes tal vez debían o peor, hombres que pensaban que ellas les pertenecían. El tren dio un golpe duro y el silbato partió la noche. La voz del conductor retumbó clara por el pasillo. Agua adelante, paramos hasta la mañana. Los murmullos recorrieron el vagón, mientras los hombres se movían en las bancas, maldiciendo bajo. Caleb sintió el rechinar del acero contra el acero, cuando los frenos apretaron el vagón entero, sacudiéndose hasta detenerse. Afuera la oscuridad se extendía ancha y vacía. Unos cuantos mezquites apenas resistiendo el viento. Sin luces más que las lámparas del vagón. Ningún pueblo a la vista. El conductor entró, el cuello del abrigo levantado contra el frío que se colaba cada vez que abría la puerta. Las vías están dañadas 2 millas más adelante. No es seguro correr en la oscuridad. Esperamos hasta el amanecer. Hay una caseta de desvío a unos 200 metros atrás, con estufa y literas. El que llegue primero agarra lugar. Los demás a dormir en los vagones. Sus ojos barrieron el vagón, deteniéndose en las hermanas un segundo de más antes de seguir. Caleb vio a Ruth atrapar esa mirada y sostenerla sin parpadear. La mandíbula de ella se apretó lo suficiente para que él lo notara. Ella se volvió hacia su padre, voz baja pero con filo. «Pa, estás casi congelado. Necesitamos calor». El viejo se movió gimiendo bajo. Sus huesos sonaban tan quebradizos como las tablas bajo los pies. Clara también se agitó, apretando el rebozo, labios temblando, aunque intentaba esconderlo. Los hombres empezaron a levantarse cargando maletas, botas, retumbando hacia la puerta trasera. Caleb se puso de pie despacio, bajando el sombrero contra el viento, avanzando por el pasillo. Avanzó por el pasillo justo cuando Ruth levantaba a Clara con un brazo y con el otro enganchaba la bolsa. Su padre intentó ponerse de pie, pero las piernas apenas lo sostenían antes de enderezarse. El resuello le salía áspero como fuelles desgastados. Caleb se movió sin pensarlo, cerrando la distancia en 2 zancadas. «Van a ir a la cabaña», dijo voz plana, pero con un peso que no dejaba espacio a discusión. La cabeza de Ruth se giró de golpe hacia él, ojos oscuros y filosos, bajo el vaivén de la lámpara. «No decide eso por nosotras». Su tono no era suave, pero tampoco ardía solo orgullo, peleando con la necesidad. «No estoy pidiendo permiso», contestó Caleb firme, como poste en la cerca. «Solo digo que es lo que harán». Sus ojos pasaron del viejo derrumbado contra la banca a Clara, cuyas rodillas parecían a punto de ceder. «La cabaña es el único sitio con calor. ¿Quiere que lleguen vivos a la mañana?» Allí es donde van. Por un instante quedó flotando entre ellos, el viento aullando entre las rendijas del vagón y las lámparas lanzando sombras largas sobre rostros que fingían no escuchar. Entonces Ruth asintió apenas como si le costara sangre y se volvió hacia su padre. Caleb no esperó agradecimiento. Solo cambió el peso y encabezó el camino por el pasillo. La mano cerca del revólver bajo el abrigo cuando alcanzó a ver a 2 hombres siguiéndolos. Ojos clavados donde no debían. Una sola mirada de Caleb bastó para que se movieran hacia otro vagón, por ahora.
La noche pegó duro cuando la puerta se abrió de golpe. El viento helado lo azotó en la cara cargando polvo que picaba. Caleb bajó primero, las botas hundiéndose en tierra apretada por la escarcha. Escaneó rápido. La caseta de desvío se alzaba retirada de las vías. Una silueta baja contra la loma clara. Una ventana soltaba un débil destello como si la estufa adentro hubiera visto una llama el último año. Señaló con la barbilla. Por aquí. El viejo avanzó despacio, botas arrastrándose, el aliento áspero mientras se aferraba al brazo de Caleb para sostenerse. Ruth iba cerca, el rebozo azotándole hasta que lo sujetó apretando a Clara contra su costado. Caleb mantuvo el paso parejo, los ojos cortando la oscuridad en busca de movimiento. Demasiado campo abierto, demasiadas sombras que no eran árboles. Cuando llegaron a la cabaña, Caleb empujó la puerta con fuerza. El calor le golpeó la cara como una bofetada débil. Una estufa ya encendida, un muro con literas clavadas, una mesa tosca. 2 bancas, nada más. Se hizo a un lado dejándolos entrar primero. Luego atrancó la puerta contra el viento y cualquier cosa más que pudiera cargar la oscuridad. Ruth acomodó a Clara en una litera baja. Sus manos tiernas, aun cuando le temblaban de frío. Caleb observó a la joven acurrucarse bajo una cobija que olía a humo viejo y hierro. El anciano se dejó caer en la banca, el sombrero resbalándole de la rodilla. La cabeza entre las manos, como si el camino lo hubiera acabado por dentro. Ruth se enderezó despacio, y por primera vez desde que Caleb había puesto el dinero en el mostrador, vio la grieta en su acero. No grande, no ruidosa. Solo el modo en que el hombro se le hundió cuando pensó que nadie miraba. Entonces, sus ojos toparon con los de él, firmes y oscuros. «¿Me vas a decir por qué?», preguntó. Voz baja, pero con fuerza suficiente para llenar el silencio de la cabaña. «¿Por qué sigues metiéndote?». Caleb se quitó los guantes, los dejó sobre la mesa y dejó que el silencio se estirara hasta que la estufa tronó en la esquina. Entonces dijo lo que era cierto nada más, porque nadie más lo haría. Sus ojos permanecieron en él un segundo más, buscando algo que no halló palabras para nombrar, y luego se apartaron. Volvió a la litera, subió más la cobija sobre el hombro de Clara y no habló de nuevo. Caleb se acomodó en la banca junto a la puerta, espalda contra la pared. El revólver descansaba fácil sobre su muslo, bajo el abrigo donde nadie más podía verlo. Escuchaba al viento golpear la caseta y pensaba en los hombres del tren que habían mirado demasiado. Y supo una cosa clara. Esa noche apenas comenzaba. El resplandor de la estufa era lo único conteniendo el frío. Sus planchas de hierro latían rojo apagado. El calor escapando lento, apenas alcanzando las literas. El viento presionaba contra las paredes, las tablas crujiendo, bajo la tensión como huesos moviéndose. Afuera la oscuridad era absoluta, de la que traga todo sonido, salvo el silbido del aire y el quejido lejano de la máquina detenida en las vías. Caleb estaba en la banca junto a la puerta, sombrero, bajo revólver, reposando fácil sobre su muslo, bajo el abrigo. Pero sus ojos no estaban en el arma. Se mantenían atentos al cuarto. El viejo dormía profundo en la banca opuesta, caído hacia adelante, el sombrero tocando el piso. Cada pocos respiros, el pecho se le sacudía, como si todavía peleara contra el camino. Clara yacía hecha un ovillo en la litera baja, el cabello derramado sobre la orilla de la cobija, la respiración suave pero corta. Se veía gastada hasta el límite, rostro pálido como la ceniza de la estufa, pestañas oscuras sobre mejillas marcadas por demasiado camino. Y luego estaba Ruth. Ella seguía sentada erguida en el borde de la litera, la espalda recta, como poste, las manos sueltas en el regazo, aunque los dedos jugaban lentos con un hilo suelto del vestido. El rebozo
se le había deslizado de los hombros, dejando que el calicó verde se tensara sobre su figura. Una costura cerca del cuello estaba más rota que antes, y la luz de la lámpara atrapaba la piel clara en el borde lo suficiente para llamar la mirada de un hombre aunque no quisiera. Caleb apartó los ojos de inmediato, la mandíbula apretada, porque ese desgarro no tenía nada que ver con deseo. Era hambre y camino duro, igual que las raspaduras en sus botas y la mordida del frío que le había abierto la piel de los nudillos. El silencio entre ellos pesaba no el fácil, sino el que presiona como una pregunta, esperando demasiado. Caleb lo sintió y supo lo que era. Ella quería hablar, se notaba en los hombros, en la forma en que lo miraba de reojo y se apartaba como midiendo algo que no estaba segura de aceptar. Cuando al fin habló baja y firme, su voz cargaba todo el peso de ese silencio. «¿Tienes nombre?» Caleb levantó los ojos hacia ella. Por un segundo pensó en no darle nada. La costumbre corría hondo en hombres como él. Hombres que sabían lo que pasa cuando compartes pedazos que ya no puedes quitar. Pero algo en la manera en que lo preguntó serena, sin titubeos, lo atravesó. «Caleb Rourke», dijo. Su voz salió plana como siempre, pero se sintió distinta en el espacio entre ellos. Ella asintió una vez, esperando como si aguardara más. Cuando no lo dio el mentón de ella, se alzó apenas. «¿Por qué iba en este tren, señor Rourke?» La pregunta quedó como un peso sobre la mesa. Pensó en mentir, decir trabajo, decir nada. Al final, soltó lo suficiente para cortar la orilla, pero no tanto como para abrir heridas. «Voy al sur por un empleo, lugar tranquilo, pagan en efectivo, techo seguro. ¿Tiene familia esperándolo?» No. No parpadeó al decirlo. No lo adornó, solo dejó que la verdad cayera donde debía. Sus ojos se suavizaron medio segundo, o quizá fue la lámpara engañando, pero enseguida su rostro volvió al acero. Asintió lento, como si lo hubiera medido, y lo guardara en su memoria. Sus dedos dejaron de jalar el hilo. Por un momento, no hubo más que el viento arañando las paredes, y la estufa crujiendo mientras el hierro se enfriaba. Entonces él preguntó lo que llevaba ardiendo desde el andén. «¿Qué les pasó?» Su tono era parejo, no frío. Solo un hombre necesitando saber hacia dónde venía el problema. Ruth no respondió rápido. Miró primero a Clara con una ternura que le dijo a Caleb más que las palabras. Luego habló clara pero baja. Las cosas se pusieron mal en Abilene. Pa trabajaba en el corral. Allá lo despidieron cuando terminó la corrida de ganado. Esperamos su paga 2 meses, nunca llegó. Rentamos un cuarto a crédito, pensamos pagar cuando mejorara la cosa. No mejoró. Una mañana el dueño apareció con otros 2, dijo que podíamos saldar lo que debíamos de otra forma. Su mandíbula se cerró con fuerza en esa última parte, y la mano se le apretó en el regazo, hasta que los nudillos se pusieron blancos. El estómago de Caleb se contrajo, la rabia lenta encendiéndose como brasas bajo ceniza. No pidió detalles. No hacía falta. Podía leerlo en sus ojos y en cómo Clara se hacía más pequeña bajo la cobija cuando Ruth hablaba. Así que nos fuimos. Terminó Ruth, voz plana ya. Caminamos casi 40 millas para alcanzar esta línea. Pensamos que si llegábamos a San Angelo, el primo de Pa nos recibiría. Eso es todo. Caleb sostuvo su mirada y en ella vio la verdad. Sin vueltas, sin pedir nada. Solo los huesos desnudos de lo que pasó puestos en claro. Asintió corto y lo dejó así. Afuera el viento cayó un respiro y luego aulló más fuerte, sacudiendo la puerta de la cabaña. Caleb llevó la mano a la tranca por costumbre, comprobando que estuviera firme. Sus ojos fueron a la rendija del quicio, donde se colaba el frío, y de regreso a Ruth. Ella seguía mirándolo. El rostro calmado ahora
pero los ojos cargando otra cosa. Una pregunta que no puso en palabras. Quizás ni hacía falta. Se levantó despacio, las botas crujiendo sobre las tablas. «Yo tomaré la primera guardia», dijo voz baja, pero final. «La puerta queda cerrada. Nadie entra esta noche». Ruth lo observó como si quisiera discutir, pero solo asintió una vez. Se acomodó en la litera junto a Clara, subiendo la cobija hasta los hombros de su hermana, antes de recargarse contra la pared. Cerró los ojos, pero Caleb sabía que no dormía. No todavía. Él volvió a la banca junto a la puerta revólver, descansando fácil sobre su regazo, bajo el abrigo, y miró la rendija oscura donde el viento silbaba al entrar. Se dijo que era la tormenta lo que lo mantenía alerta, pero sabía la verdad. Los hombres no miran así a mujeres como esas, sin pensar en cosas que se vuelven feas. Y algunos de esos hombres estaban en los vagones, ahora esperando que la noche se hiciera larga. Caleb apretó la mandíbula y vigiló la puerta con la misma dureza del viento afuera. Lo que viniera él, lo vería primero. La noche se estiró larga. El viento no paró. Llegaba en oleadas sacudiendo las tablas y metiendo frío por cada rendija de la cabaña. La estufa daba un resplandor cansado. El hierro de la estufa chasqueaba mientras el calor se escapaba lento hacia la oscuridad. Caleb seguía en el mismo sitio, la espalda contra la pared, el revólver descansando sobre su regazo bajo el abrigo. El ala del sombrero le cubría los ojos, pero estaba lejos de dormirse. Hombres de su clase aprendían pronto. No se duerme profundo cuando uno presiente que algo viene. El anciano no se movió. Su respiración áspera salía pareja desde la banca, los hombros encorvados como si nunca fueran a enderezarse. Clara yacía hecha un ovillo en la litera baja, la cobija hasta el cuello. Una mano aferrada al borde como una niña temerosa de que la oscuridad la tragara. Ruth permaneció sentada mucho rato antes de recostarse junto a su hermana. Pero Caleb notó que no cerró los ojos de inmediato. Lo vigilaba entre la penumbra mirada filosa, leyéndolo igual que desde la estación. Al final despacio sus pestañas bajaron y su respiración se hizo pareja. Él dudaba que durmiera de verdad, pero era suficiente. Caleb llevó la vista hacia la puerta. El resquicio en el quicio brillaba débil por la luna, una línea fina rompiendo las nubes desgarradas. La nieve había empezado una hora atrás, primero ligera, ahora más espesa. Podía olerla en el aire cuando el viento se colaba bajo el marco. La nieve traía frío, pero también huellas, y huellas significaban problemas si los hombres equivocados decidían seguirlas. Apenas se asentó ese pensamiento cuando lo escuchó, el crujido de botas afuera. Ligeras cuidadosas queriendo tragarse el sonido, pero Caleb lo reconoció como se reconoce el chasquido de un riel roto. Su mandíbula se apretó cuando sus dedos cerraron lentos sobre la empuñadura del arma. Se deslizó de la banca sin un suspiro, cruzando el cuarto en 2 pasos, las botas blandas sobre las tablas. Junto a las literas, se inclinó mano extendida hacia Ruth. Ella se sobresaltó cuando sus dedos rozaron su brazo. Los ojos se abrieron de golpe lista para hablar. Pero él inclinó la cabeza y su voz salió baja como grava. Silencio. Ella se quedó quieta, la respiración atrapada, luego dio un leve asentimiento. Caleb señaló sus ojos con 2 dedos, luego la puerta. El rostro de ella cambió apenas lo suficiente para mostrar que entendía. Él retrocedió plantándose a un costado del marco, el revólver en alto, el peso en la punta de los pies. El viento arañó una vez más y llegó el primer golpe. No fuerte aún, no solo probando. La voz de un hombre apagada por las tablas, pero con una sonrisa falsa. Hace frío acá afuera, pensamos compartir la estufa con ustedes, buena gente.
Caleb no contestó. El martillo del arma retrocedió con un clic suave. Detrás oyó a Ruth moverse tela rozando madera y luego silencio. Clara se agitó pero no despertó. El viejo siguió roncando, muerto al cambio en el aire que se había puesto duro. Otro golpe más fuerte ahora. No es de buenos vecinos tener cerrada la puerta en una noche así. Ábranos, amigo. La voz de Caleb salió calma pareja pero con peso. La cabaña está llena. Una pausa, luego una risa baja y torcida. Nomás buscamos un rincón en las literas, un poco de calor. Y algo de compañía. Esa última palabra apestó en el aire. Caleb apretó los dientes. Cambió de postura, el arma firme, los ojos en el cerrojo. La puerta se queda cerrada, dijo más bajo que antes, pero del tipo de bajo que corta. Afuera las botas rascaron más de un par ahora. Sombras cruzaron la línea de luz lunar en el suelo. 3 hombres, tal vez 4. Caleb alcanzó los ojos de Ruth en la penumbra, amplios ahora oscuros con el mismo entendimiento que él. Esto no era por el frío. La voz volvió más dura, como gustes. Luego un golpe retumbó en las tablas, sacudiendo la tranca. Clara despertó de un salto con un grito que mordió rápido. Ruth la rodeó con un brazo en un instante, jalándola contra sí, susurrando algo suave, mientras su rostro se mantenía duro como hierro. Caleb no se movió, no parpadeó. Miró la puerta temblar una vez, 2, y quedarse quieta. Las botas crujieron alejándose sobre la costra de nieve. El silencio volvió espeso y turbio. Por un buen rato no hubo más que el viento arañando las esquinas. Caleb se quedó junto a la puerta hasta que le dolieron las piernas, escuchando, esperando el sonido de pasos regresando. No llegaron. Aún. Volvió a guardar el revólver bajo el abrigo y ajustó la tranca más firme contra el marco. Cuando se giró, Ruth seguía erguida, su brazo fuerte alrededor de Clara, el cabello cayéndole al frente, atrapando destellos de la lámpara en ondas sueltas, y sus ojos ardían en la oscuridad, fijos en él. Ya no había miedo, solo una mirada firme, dura, que preguntaba sin palabras qué clase de hombre era, y qué haría si esas botas regresaban. Caleb cruzó el cuarto despacio, se agachó junto a la estufa para avivar las brasas. El resplandor saltó lanzando nueva luz sobre su rostro cuando habló, voz baja, pero clara en el silencio. No se van a rendir fácil, dijo, pero no entran por esa puerta mientras yo esté aquí. Ruth sostuvo su mirada un largo respiro. Luego al fin dio un leve asentimiento. No de gratitud, algo más fuerte. El tipo de gesto que ata a 2 personas de una forma que las palabras nunca logran. Caleb volvió despacio a su puesto junto a la puerta. El revólver descansaba otra vez, listo sobre su muslo. Afuera el viento gemía, y la nieve caía cada vez más tupida. En algún punto más allá de la oscuridad había hombres esperando. Lo sabía como conocía el dolor en sus huesos. Y si volvían, aprenderían lo que cuesta empujar a un hombre que ya había perdido todo lo que valía la pena. El viento no dio tregua. Aventaba la nieve en ráfagas contra las paredes de la cabaña, haciendo vibrar los vidrios hasta que el hielo se dibujó en las orillas. Dentro, la estufa ardía baja. Su resplandor lanzaba más sombras que luz ya. Caleb permanecía con la espalda a la puerta, el arma tendida sobre su pierna bajo el abrigo. Las botas firmes, los hombros cuadrados. No la postura de alguien por dormir, sino de uno que esperaba que la oscuridad se abriera de un momento a otro. El viejo se movió en la banca con un gemido bajo. Luego cayó otra vez su respiración, silbando entre labios agrietados. Clara seguía hecha ovillo en la litera baja, la mano aferrada, marafada a la cobija, como si temiera que alguien se la arrancara. Ruth no se había recostado desde que sonaron las botas. Se mantenía erguida, el cabello suelto sobre el rostro, los ojos en Caleb como si lo midiera a la luz del fuego.
No preguntó nada más después de lo que él le dijo, pero tampoco cerró los ojos. El orgullo la mantenía recta aunque él alcanzaba a ver el temblor en sus dedos, apretando el rebozo. El ruido llegó bajo al principio el crujir de la nieve afuera. Caleb se tensó cada sentido agudo. Le hizo una seña plana a Ruth que se mantuviera abajo. Ella apretó la mandíbula, pero dio un corto asentimiento y pasó un brazo sobre Clara, pegándola contra la pared. Otro paso, y luego otro más lento esta vez. Cautos como hombres que creen que la paciencia les da el premio. El agarre de Caleb seguía firme, pero su mano se cerró hasta que el acero gastado parecía parte de él. Se deslizó contra la pared hacia la ventana abajo y corrió la cortina lo justo para mirar. 3 siluetas recortadas contra lo blanco, acercándose a la puerta. Uno llevaba un fierro en la mano, otro cargaba una escopeta baja. El tercero no mostraba nada, pero la sonrisa en su cara decía lo demás. Caleb ya había visto esa expresión, hombres convencidos de que la noche les pertenecía. La primera voz habló la misma de antes, pero más dura. No es inteligente, amigo, dejarnos afuera en este frío. Abre la puerta y nadie sale herido. Caleb no contestó. Retrocedió despacio. Probó la tranca de la puerta con una presión rápida, luego se movió hacia la mesa. El abrigo se abrió lo suficiente para que Ruth alcanzara a ver el arma lista y montada. Su respiración se agitó suave, pero los ojos no vacilaron. Susurró baja y cortante: «Los vas a matar». «Si es necesario», dijo él, voz tan firme como las tablas bajo los pies, «pero me aseguraré de que no toquen a ti ni a la muchacha». Ella tragó una vez, luego asintió breve. El tipo de gesto que se da cuando se deja de esperar justicia y se empieza a confiar en el hombre con acero en la mano. El siguiente golpe retumbó fuerte, sacudiendo el marco. Caleb se movió rápido, pegándose al lado de la puerta, arma levantada, el cañón negro en la luz de la lámpara. Otro impacto partió la madera cerca del cerrojo. El viejo se sobresaltó, la confusión en los ojos, hasta que Ruth susurró su nombre y lo empujó contra la pared. El tercer golpe quebró una tabla, la nieve entró por la grieta y una mano se coló buscando la tranca. Caleb no dudó, bajó el brazo con fuerza. El cañón del revólver destrozó hueso con un chasquido seco. La mano desapareció con un grito que rompió la noche, cortado enseguida por maldiciones. «¡Hijo de...!». La voz se quebró cuando el Colt tronó. Caleb disparó un agujero astillado en la rendija, la flama iluminando la cabaña por un instante. El silencio cayó pesado afuera. Luego la estampida de botas retrocediendo en la nieve. Un grito: «Está armado. Atrás». Caleb se mantuvo firme, respiración pareja, el arma humeando en su mano. Escuchó las botas alejarse, perdiéndose en el aullido del viento. No más voces, no más pasos, solo la tormenta devorando el rastro. Lento bajó el arma, los ojos aún fijos en la puerta. La tranca aguantó, aunque el marco estaba rajado por los golpes. Empujó la tabla rota con la bota y arrastró una banca contra la puerta para asegurarla. Solo entonces se volvió. Ruth estaba de pie, los hombros agitados, los ojos clavados en él, como si no supiera bien qué acababa de ver ni qué significaba de él. Clara se aferraba a la cintura de su hermana, temblando con los ojos grandes. El viejo se sentaba encorvado, los labios moviéndose sin voz, las manos temblorosas, aferradas a las rodillas. Caleb enfundó el Colt. El gesto lento y sereno, como si el arma no acabara de escupir fuego en un cuarto lleno de miedo. «No volverán a intentar esta noche», dijo. Voz pareja: «La tormenta está muy dura. Se regresarán a los vagones a esperar». Ruth levantó el mentón filoso, aunque su voz salió baja. Y después Caleb sostuvo su mirada, los ojos grises cortando la penumbra.
Después serán su problema si sale sola por esa puerta. Dio un paso más cerca, lo suficiente para que la lámpara dibujara la línea de su mandíbula, la dureza en su rostro. Donde me deje cuidarla. Ella no respondió de inmediato. El orgullo peleaba en sus ojos, la misma lucha que él había visto desde la estación, pero ahora había algo más. Una grieta en el acero lo justo para que entrara la verdad. Sus labios se abrieron, luego se cerraron. Miró a Clara, después a su padre encorvado como un hombre que no podía dar otra milla. Y cuando su mirada regresó a la de Caleb, la pelea se había apagado. «Está bien», dijo, quedó como la última chispa en la estufa. «Nos quedamos». Caleb asintió despacio. No sonrió, no se suavizó. Solo volvió a la puerta, apoyó la espalda en ella y esperó que la noche pasara. Porque al amanecer esto no estaría terminado, ni de lejos. La tormenta cedió cerca del alba, dejando al mundo ahogado en blanco. La nieve cubría los matorrales y los durmientes del tren. De ese tipo que apaga todo sonido, salvo el lamento bajo del viento, colándose por rendijas y tablones. Dentro de la cabaña el aire estaba cargado con el olor agrio de lana mojada y madera quemada. La estufa se había apagado horas atrás. El hielo dibujaba figuras en los cristales por dentro, y la lámpara muerta dejaba solo el resplandor gris del amanecer colándose por las ranuras. Caleb no había dormido. Pasó toda la noche junto a la puerta, el revólver sobre su regazo. Los ojos fijos en la línea de luz bajo el marco hasta que pasó de negro a plateado. La espalda le dolía, las piernas pesadas como piedra, pero no se movió hasta que el crujir de botas afuera se desvaneció de su cabeza. No habían vuelto, pero apostaba que tampoco se habían ido. Hombres así no se rinden fácil, no, cuando creen haber marcado territorio. Ahora se puso de pie, estirándose lento, cada articulación rígida por el frío y la quietud. La tranca seguía firme. La banca que arrastró contra la puerta estaba donde la dejó escarchada por la rendija. La quitó, levantó la barra y abrió apenas lo suficiente para mirar afuera. El viento le golpeó el rostro como filo, el aire cortaba como navaja. La nieve amontonada a la cintura contra el umbral brillaba bajo un cielo color acero. Más allá del montón, la caseta se encogía sola, nada más que blanco, en todas direcciones, salvo la línea de las vías negras y rectas, y la locomotora quieta, como sombra enorme, a 200 metros. Un movimiento lo atrapó junto al tren. Hombres 4 agrupados cerca del último vagón, el aliento blanco en nubes mientras golpeaban las botas contra el frío. Uno recargado en el barandal, la escopeta suelta en sus manos. Caleb los miró un largo segundo, mandíbula dura. Ellos esperarían. Siempre lo hacían. Esperar hasta que uno saliera con algo que valiera la pena arrebatar. Detrás de él se oyó un leve movimiento, el roce de cobijas, el susurro de un rebozo cayendo de la madera. Ruth se incorporó de la litera, el cabello oscuro revuelto de la noche. Su calicó verde arrugado y más roto que antes. El cuello abierto, donde la costura cedió, y ella se subió el rebozo sin pensarlo, amarrándolo fuerte bajo la garganta. Sus ojos, sin embargo, no se veían cansados. Estaban filosos, firmes, fijos en él. «Ellos están allá afuera», dijo. No era pregunta. Ya había visto la verdad en su rostro antes de que cerrara la puerta. «Sí», respondió Caleb. Su voz salió plana como si el frío hubiera limado cualquier filo. Volvió a poner la tranca y se giró hacia ella. «Si caminas sola a ese tren, te destrozan». Su mirada pasó a Clara, aún hecha bola en la litera, bajo el montón de cobijas. Los ojos azules ya abiertos, asustados. El viejo también se movió gimiendo, bajo, intentando sentarse las manos, temblándole más que la noche anterior. Ruth cruzó el cuarto, las botas, susurrando sobre las tablas, hasta quedar tan cerca
que Caleb pudo ver lo rojo en sus nudillos, la piel cuarteada en la muñeca, donde el frío la había mordido. «¿Cuál es tu plan?», preguntó voz baja, pero dura, bajo la calma. No suplicaba, exigía. Caleb la miró un segundo. Luego habló como si cargara esas palabras desde la medianoche. «No van a tomar ese tren. No hoy, no con ellos encima». Señaló hacia el blanco más allá de la puerta. «Yo tengo un lugar al sur, 3 millas cruzando las llanuras. Cabaña firme, estufa, buena, techo sin goteras. Aguantamos ahí hasta que esto pase y esos cabrones se larguen». El mentón de Ruth se alzó apenas. «¿3 millas en esto?». Sus ojos fueron a la nieve apilada contra la puerta. «Pa casi no puede caminar». «Yo lo llevo», contestó Caleb sin dejar resquicio a la duda. Se puso los guantes, flexionó los dedos una vez. Luego tomó la alforja que había dejado junto a la banca. «Nos movemos ahora, llegamos antes de que anochezca. Si se quedan, están perdidos». El silencio cayó tan afilado como el frío de afuera. La mandíbula de Ruth se tensó, el orgullo pateando como caballo bravo detrás de los dientes. Pero su mirada bajó hasta Clara, pequeña, temblorosa, con los ojos grandes de miedo que intentaba ocultar. Cuando Ruth volvió a mirar a Caleb, la pelea se había apagado, consumida por algo más pesado. «Está bien», dijo, «solo eso». 2 palabras calladas, pero cargando el peso de cada milla que había caminado para mantener vivos a los suyos. Caleb asintió una vez firme, envuelto en sí mismo. «Tomen lo que puedan cargar». Empujó la puerta más ancha, la nieve entrando y el frío mordiendo hasta el hueso. El viento lo golpeó duro, cortando como cuchillo a través del abrigo, mientras salía a abrir camino a patadas. Las botas crujieron profundo. Detrás, escuchó movimiento. Ruth despertando a Clara con un murmullo suave, levantándola despacio, arropándola en un rebozo tan ajustado que parecía cosido. El viejo gruñó. Maldijo bajo mientras Ruth le acomodaba el brazo sobre el hombro. Para cuando pisaron el ventisquero, Caleb ya llevaba el revólver en la cadera y el rifle colgado. Sus ojos recorrieron la extensión blanca hasta la máquina. Los hombres seguían allí mirando. Uno levantó la mano despacio como si quisiera saludar. Caleb no respondió. Subió el rifle al hombro y comenzó a caminar hacia el sur, cortando una línea en la nieve para que los demás pudieran seguirla. El viento golpeaba fuerte, arrojando polvo helado que picaba los ojos y se colaba por cada rendija. Ruth iba justo detrás, firme bajo el peso de su padre. Clara, agarrada a sus faldas, como si la nieve pudiera tragársela entera. Caleb no volteaba mucho, pero cuando lo hacía veía el rostro de Ruth vuelto contra el viento, la mandíbula apretada, el cabello suelto azotando bajo el rebozo. Veía el acero en sus ojos, aún ahí cuando el frío mordía, y las botas se hundían hasta el tobillo. Y algo se agitaba en él, algo que no sentía, hacía mucho, algo que le decía que esta pelea no era solo por mantenerlos respirando, era por algo más. Avanzaron despacio cada metro, una lucha contra la tormenta. Para cuando el sol asomó débil entre las nubes, la cabaña apareció entre lo blanco. Un marco bajo encogido contra la tierra, humo, enroscándose perezoso desde la chimenea como una promesa. Caleb sintió el nudo en el pecho aflojar lo suficiente para respirar hondo. Empujó la puerta, el calor de la estufa encendida lo recibió de lleno. Entró y Ruth pasó con Clara pegada a su costado y el viejo doblándose sobre sí mismo. Caleb tomó el peso de ella, cargó al hombre hasta la banca, mientras ella se dejaba caer en la litera, el rebozo resbalándole el aliento duro, como fuelles vacíos. Cuando sus ojos encontraron a Caleb, estaban oscuros y encendidos, pero ya no de miedo. Había otra cosa ahora, algo callado, firme y seguro. Abrió la boca como si quisiera hablar, pero la cerró. En vez de eso,
Solo asintió una vez lenta, deliberada. Caleb colgó el sombrero en el clavo y recargó el rifle en el marco de la puerta. Por primera vez en mucho la pelea en su pecho no se sentía como un peso. Se sentía como propósito. La puerta tronó contra el viento y se cerró con un golpe que pareció quitarles de encima lo último de la tormenta. Caleb echó el cerrojo y se quedó un momento con la mano en el marco, el pecho agitado, el frío cortando como vidrio a través del abrigo. Los guantes tiesos de escarcha, las botas casi empapadas, pero el calor de la estufa lo golpeó fuerte, calando en sus huesos. Detrás de él, Ruth acomodaba a Clara en la litera, quitándole el rebozo mojado y envolviéndola en una manta de lana. La muchacha se aferró un momento, los labios azules, pero recuperando color rápido en el calor. El rostro de Ruth estaba enrojecido por el viento, las mejillas ardiendo, el cabello oscuro enmarañado húmedo contra su cuello. Se enderezó despacio ajustándose el corpiño, donde las costuras habían cedido en la pelea contra la nieve, luego amarró el rebozo de nuevo sin decir nada. El viejo se encorvó en la banca, la respiración áspera, pero pareja, las manos trabajando despacio para entrar en calor, mientras Caleb metía otro tronco a la estufa. Las llamas se alzaron lamiendo el hierro, lanzando luz naranja contra las paredes de madera. El olor a humo y resina llenó el cuarto limpio después de la peste de carbón y vagones. Caleb se quitó los guantes flexionando los dedos tiesos, mientras la sangre volvía lenta. El rifle recargado en la esquina, el Colt enfundado, pero la mente aún rastreando ángulos. Ventanas, puerta, las huellas afuera en la nieve. Los hombres en el desvío seguían ahí. Quizá perdieron el rastro en lo blanco, quizá no. De cualquier forma no cruzarían 3 millas de llano con una tormenta así no esa noche. Arrastró la segunda banca hasta la puerta, la encajó bajo la tranca y solo entonces se permitió respirar como si la pelea hubiera cedido. Al girarse, Ruth lo miraba. Ya no eran miradas rápidas, lo observaba de lleno, las manos aún sobre el nudo del rebozo, el pecho levantándose despacio bajo el calicó verde que apenas aguantaba por los hilos desde el día anterior. La luz de la lámpara no suavizaba nada en ella. Mostraba la dureza en sus nudillos, la grieta reseca, en los labios, los huecos que el hambre había tallado. Y aún así, estaba erguida como un poste que no se dobla. «¿Siempre cargas los problemas en la espalda?», preguntó. Su voz áspera por el frío pero firme. Una sombra de humor seco asomaba bajo las palabras. La boca de Caleb se movió, no del todo sonrisa. Solo cuando vale la pena cargarlos. El silencio cayó un momento cálido esta vez, cargado de todo lo que no habían dicho, pero ambos sentían desde aquella primera mirada en la estación. Ruth dio un paso al frente lento, las botas rozando sobre las tablas. Se detuvo a un paso de él, levantando el rostro apenas para alcanzar sus ojos. La oscuridad en los de ella ya no era dura. Era otra cosa, algo callado y firme, como si hubiera medido lo que tenía enfrente y hubiera hecho las paces con la respuesta. «Pudiste haberte ido», dijo, «pudiste dejarnos al frío». «A ellos». Caleb negó despacio con la cabeza. «No reconozco que pudiera vivir con eso». Su aliento salió cortante, más suave que un suspiro. El fuego tronó fuerte en el silencio, lanzando chispas que bailaban sobre el hierro como estrellas cayendo en la oscuridad. Clara se movió en la litera murmurando entre sueños. El viejo se hundió más sus ronquidos, rompiendo como trueno lejano. Pero en el espacio entre Caleb y Ruth, todo se tensó hasta que el aire mismo pareció detenerse. Ella se movió primero, no mucho, solo un paso, lo justo, para que la orilla de su rebozo rozara el abrigo de él. Sus dedos subieron titubeantes al inicio, luego firmes,
al sujetar la tela áspera de su manga. El pulso de Caleb golpeó una vez fuerte, y luego su mano subió lenta, cerrándose sobre la de ella, encajando de un modo tan perfecto que casi lo sorprendió. Sus ojos buscaron los de él, el fuego encendido en lo profundo, y en ellos él vio la verdad clara como un amanecer. No miedo, no necesidad de elección. Cuando se inclinó el ala del sombrero, rozó su cabello y su boca encontró la de ella en un beso que comenzó suave, pero cargaba el peso de cada milla, cada mirada, en silencio, cada respiro que no habían tomado hasta ahora. Sus manos se aferraron a su abrigo acercándolo, y por un largo instante no existió nada más que el calor y el crujir del fuego devorando la oscuridad. Cuando se separaron, su frente quedó apoyada contra la de él, su aliento tibio rozándole la mejilla. Él mantuvo la voz baja, firme como un hombre que entrega la última pieza de su corazón. Ustedes y tú se quedan aquí. Cuando aclare la tormenta iremos al pueblo. Se arreglará lo que haya que arreglar. Que quede claro que ninguna mano se pone sobre ti más que la mía. Sus labios se curvaron apenas un destello pequeño, pero verdadero. ¿Lo dices en serio? Cada palabra. Detrás de ella, Clara se movió otra vez susurrando el nombre de su hermana. Ruth se volvió, acomodó la manta sobre la muchacha, luego miró de nuevo a Caleb. Entonces nos quedamos, dijo firme como un juramento. El pecho de Caleb se alivió por primera vez en años. Se quitó el cinturón con el arma, lo dejó sobre la mesa y cruzó el cuarto para echar otro leño al fuego. Afuera el viento seguía aullando, pero dentro el calor subía constante, brillante, contra el frío que presionaba las paredes. El mañana traería millas y papeles, y lo que quedara de la pelea con esos hombres. Pero esa noche, la puerta estaba atrancada, la estufa encendida, y por primera vez, desde que su mundo se hizo polvo, Caleb Rourke no estaba solo.